Hola, soy Virginia y junto con mi compañero Juanma vamos a leer un capítulo del libro Delas de Charlotte Perkins Gilman. Y lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción sobre la autora y el libro. Antes de empezar a hablar sobre la autora, mencionar que la sociología es la ciencia que estudia la sociedad. Y bueno, Charlotte Perkins Gilman fue una destacada socióloga, novelista y cuentista estadounidense que además escribió poesía y obras de no ficción e impartió conferencias para la reforma social. Durante un tiempo fue una utópica feminista, cuando sus logros eran excepcionales entre las mujeres, y sirvió de modelo para futuras generaciones de feministas debido a sus ideas y a su estilo de vida poco ortodoxos. Charlotte nació en Hartford. Siendo niña, su padre los abandonó, dejándolos en un estado de pobreza. Debido a que su madre era incapaz de mantenerlo, los Perkins a menudo estuvieron con tías del lado paterno. La madre de Gilman no era afectuosa con sus hijos. Para evitar que resultaran heridos como ella, le prohibió forjar amistades fuertes o leer ficción. En 1878, a los 18 años, acudió a clases en la Escuela de Diseño de Rhode Island y posteriormente se mantuvo a sí misma como una artista de tarjetas comerciales. También se convirtió en tutora y animó a otros a expandir su creatividad artística. Delas, de Charlotte Perkins, es el ejemplo más destacado de utopía de Amazonas que poseemos. Escrita en 1915 y publicada de forma serializada en la revista mensual que dirigía y editaba la misma autora. La utopía no se presentó en forma de libro hasta 1979, con una introducción de Anne J. Lane. A principios de siglo, Charlotte Perkins era conocida sobre todo por su actividad como conferenciante y crítica sobre temas sociales. Había adquirido considerable fama a través de su libro Woman and Economics, de 1896, que fue traducido a 7 idiomas, y en el que describe cómo a causa de la subordinación de la mujer, su dependencia económica a su padre primero y a su marido después. Charlotte se había sentido atraída muy pronto por el darwinismo social y por las tesis de Herbert Spencer y su homólogo norteamericano William Braham Sumner, pero finalmente adoptó las teorías del sociólogo estadounidense Lester Frank Ward, que combinó con su personal forma de feminismo. Charlotte no se consideraba feminista, aunque sin duda lo era, y prefería definirse como humanista, insistiendo que su objetivo no era solo el bienestar del sexo femenino, sino el de ambos sexos. Desgraciadamente, escribo de recuerdo. Si hubiera podido llevarme el material con tanto esmero recogido, este libro sería muy distinto. Libretas llenas de notas, meticulosas copias de documentos, descripciones de primera mano, fotografías. Perder esta ha sido lo peor. Tomas a vista de pájaros de ciudades y parques, muchas bonitas vistas de calle, de edificios, tanto interiores como exteriores, de algunos de los jardines más espléndidos y, sobre todo, de las mujeres. Su aspecto no podrá imaginárselo a nadie. A las mujeres, en general, de muy poco sirve intentar describirlas, y encima yo, para las descripciones, no tengo talento. Pero algo hay que hacer. Es necesario que el resto del mundo se entere de la existencia de este país. No pienso decir nada de su localización, no sea que presuntos misioneros, comerciantes o personas con avidez de conquista vayan a entrar a saco en él. No serían bien acogidos, eso os lo puedo asegurar, y saldrían mucho peor parados que nosotros, si alguna vez llegaran a dar con él. Todo empezó así. Éramos 3 compañeros de clase y amigos. Terry O. Nicholson, lo llamábamos el viejo Nick, y no sin motivos. Jeff Mergrave y yo, Bandic Jennings. Hacía muchos años que nos conocíamos y nos llevábamos muy bien, a pesar de nuestras diferencias. Teníamos un mismo interés, la ciencia. Terry era lo bastante rico como para hacer lo que le gustase. Para él la vida era explorar. Tenía varias maneras de manifestar su disgusto por el hecho de que no hubieran dejado nada por explorar. Solo retazo, apaño, decía. Apañársela lo conseguía de sobra. Era un hombre de muchos talentos, un genio de la mecánica y la electricidad. Tenía una colección de barcos y automóviles, y era uno de nuestros mejores pilotos. No hubiéramos podido hacer nada sin Terry. Jeff Maygrave había nacido para poeta, o botánico, o las dos cosas, pero a la familia le convenció para que se hiciera médico. Lo era y bastante bueno, teniendo en cuenta su edad, pero su auténtico interés eran las maravillas de la ciencia, como le gustaba llamarla. En cuanto a mí, me había licenciado en sociología, campo lindante con muchas otras ciencias, por supuesto, y todas me interesan. El fuerte de Terry eran los hechos, la geografía, la meteorología y cosas por el estilo. Ya le superaba en biología y a mí no me importaba de qué hablaran, con tal de que tuviera relación con la vida humana, y pocas cosas no la tienen. Los 3 tuvimos la oportunidad de agregarnos a una expedición científica. Buscaban un médico, y esa fue la excusa de que Jeff
cerrara el despacho que acababa de abrir. Buscaban a alguien con la experiencia de Terry, su aparato y su dinero, y yo me metí por influencia de Terry. La expedición se adentraría por el millar de afluentes y la inmensa zona circundante de un grandísimo río que tendríamos que remontar hasta donde llegaran los mapas, estudiando los dialectos salvajes y con la perspectiva de encontrar todo tipo de extraña fauna y vegetación. Pero mi tema no es esta expedición. Para nosotros, esta solo fue el comienzo. Lo primero que despertó mi interés fueron los comentarios de los guías. Soy rápido para aprender lenguas, conozco muchas y las hablo con rapidez. Con esto y el excelente intérprete que contratamos, me enteré de muchas de las leyendas y mitos de las tribus dispersas que vivían en esta zona. A medida que remontábamos el valle, por el oscuro laberinto de ríos, lagos, ciénagas y tupidos bosques, detenidos a veces con alguna inesperada y larga estribación de altas cordilleras que se alzaban a lo lejos, observé que aumentaba la insistencia con que hablaban los nativos de un extraño y espantoso país de mujeres. Allá a lo lejos, más allá, hacia arriba, decían a modo de dirección, pero sus historias tenían todas un factor en común, que se trataba de un extraño país sin nombre, un país solo de mujeres y niñas. Nadie lo había visto, era peligroso, mortal, decían, para los hombres que iban allí, pero se contaban relatos muy antiguos de algún valiente explorador que lo había visto. Un gran país, grandes casas, muchas personas, todas mujeres. ¿Nadie más ha estado? Sí, mucho, pero nunca regresaron. No era un lugar para mí. De esto parecían estar seguros. Se lo conté a los chicos y se echaron a reír. Yo también, por supuesto. De sobra sabía con qué material solía urdir su sueño los salvajes. Pero cuando llegamos al límite de la zona por explorar, el mismo día que nos disponíamos a retroceder y a regresar a casa, como toda expedición que se precia serlo, nosotros tres hicimos un descubrimiento. El campamento se hallaba en una lengua de tierra que se adentraba en el caudal principal del río, o por lo menos así lo creíamos nosotros. El agua tenía el mismo color barroso que habíamos visto durante semanas, el mismo sabor. El caso es que le hablé del río a nuestro último guía, un tipo bastante fuera de lo común, de ojos vivos y brillantes. El hombre me dijo que había otro río, más allá, río corto, agua dulce, roja y azul. Eso me interesó y quise cerciorarme de que lo había entendido. De modo que saqué un lápiz azul y rojo que llevaba conmigo y se lo volví a preguntar. Sí, señaló el río y luego hacia el sudoeste. Río, agua buena, roja y azul. Terry estaba cerca y se interesó por el gesto del tipo. ¿Qué dice, Van? Se lo expliqué. Terry se entusiasmó. Pregúntale a qué distancia. El hombre nos dijo que era un viaje corto. Calculé que serían unas 2 horas, tal vez 3. Vamos, dijo Terry, los tres solos, a ver si encontramos por fin algo, quizás cinabrio. O plantas de añil, sugirió Jeff con una indolente sonrisa. Todavía era temprano. Acabábamos de desayunar y dejamos recado de que estaríamos de vuelta antes de anochecer. Nos marchamos un poco a escondidas. No nos habría hecho demasiada gracia que nos hubieran tachado de crédulos si no encontrábamos nada, aunque en el fondo confiábamos que descubriríamos algo los tres. Fueron 2 horas largas, casi 3. Me imagino que el salvaje habría ido mucho más rápido solo. Era una maraña desesperante de bosque, agua y cenegal que solo jamás habríamos conseguido atravesar. Pero teníamos un guía y yo veía a Terry, armado de brújula y libreta, anotando direcciones y tratando de situar puntos de referencia. Al cabo de un tiempo llegamos a un lago pantanoso, muy grande, tanto que el bosque del entorno se veía abajo y borroso al otro lado. Nuestro guía nos dijo que se podía ir desde allí hasta el campamento en barca, pero lejos, lejos todo el día. El agua era un poco más clara que la anterior, aunque desde la orilla no podíamos estar seguros. La bordeamos una media hora más, mientras el suelo se iba endureciendo. Entonces doblamos el recojo de un boscoso promontorio y vimos una región muy distinta, un inesperado panorama de montañas muy altas y desnudas. Debe de ser una de aquellas largas estribaciones orientadas hacia el este, se aventuró a decir Terry, quizás a miles de kilómetros de la cordillera principal. A veces aparecen así, de pronto. Entonces empezamos a alejarnos del lago, encaminándonos directamente a los riscos. Antes de alcanzarlo, oímos un rumor de agua, y el guía nos señaló orgullosamente el río. Era corto. Podíamos ver el lugar por donde bordaba, en forma de estrecha catarata vertical, de un agujero en la pared rocosa. El agua era dulce. El guía se puso a beber ávidamente de ella y nosotros también. Es agua de nieve, nos dijo Terry, debe venir de las montañas, pero en cuanto a lo de que era azul y roja, su color era verdoso. Eso no pareció sorprender al guía. Rebuscó un poco y nos indicó el estanque tranquilo,
en cuyas orillas había marcas rojas, sí, y azules. Terry sacó su magnífica lupa y se agachó a investigar. Sustancias químicas, no sé de qué tipo. Me da la impresión de que son pigmentos. Acerquémonos más, urgió, a la catarata. Nos encaramamos por la empinada margen y nos acercamos al estanque bullicioso y espumante que había debajo de las aguas que caían. Escudriñamos los bordes y encontramos señales de color indiscutible. Y mucho más. Jay levantó de pronto un trofeo inesperado. Era solo un trapo, un jirón largo y deshilachado de tela, pero perfectamente tejida, con un dibujo y de un color escarlata que el agua todavía no había desteñido. Ninguna de las tribus salvajes que conocíamos elaboraba tejidos de ese tipo. El guía miró tranquilamente el margen, satisfecho al constatar nuestra excitación. Un día azul, un día rojo, un día verde, nos dijo, y de su bolso sacó otro trapo brillante de color azul. Bajar, dijo indicándonos la catarata, allá arriba, país mujeres. Esto despertó de verdad nuestro interés. Descansamos y almorzamos allí mismo, mientras intentábamos sacarle más datos al hombre. No nos dijo más que otro dato, un país de mujeres, sin hombre, y también de criaturas, pero solo niñas. Prohibido a los hombres, peligroso. Algunos habían ido a verlo, pero ninguno había regresado. Vi que a Terry le apretaba los dientes oír esto. ¿Prohibido a los hombres? ¿Peligroso? Me pareció dispuesto a calar la catarata de un brinco. Pero el guía se negó en redondo a subir, aunque hubiera sido posible trepar por la roca lisa. Además, teníamos que reunirnos con el resto del grupo antes de anochecer. Quizás demorará en el regreso si se lo contamos, sugerí yo. Al oír esto, Terry se enderezó enérgicamente. Mirad, muchachos, dijo. Es nuestro descubrimiento. Nada de contarlo a esos engreídos profesores. Regresemos a casa con ellos. Y más adelante podemos volver solos a explorar por nuestra cuenta. Lo miramos con admiración. No dejaba de resultar atractiva la idea de un puñado de jóvenes sin compromiso a la busca de un país desconocido, estrictamente amazónico. Por supuesto que ninguno se creyó el cuento, pero aún así, ninguna de las tribus locales tejen así, dije yo, examinando con detalle aquellas telas. Allá arriba hay gente que sabe hilar, tejer y teñir, también como nosotros. Eso implicará una civilización muy desarrollada. Van. Tal cual no puede existir, si no se sabría. Mira, no sé, ¿cómo se llama esa antigua república de los Pirineos? Andorra. Muy poca gente ha oído hablar de ella, y hace miles de años que existe sin molestar a nadie. Luego está Montenegro, un estado diminuto y magnífico. Por estas altas cordilleras podría haber esparcida una docena de Montenegros. Durante el camino de regreso al campamento discutimos acaloradamente el tema. Hablamos de ella con tiempo y en secreto, durante el trayecto de regreso a casa, y continuamos discutiéndola todavía sin comentársela a nadie, mientras Terry hacía los preparativos. Estaba entusiasmado. Fue una suerte que tuviera tanto dinero, ya que de lo contrario habríamos tenido que conseguirlo y pasarnos quizás años hablando antes de poder emprender el viaje, para que al fin resultara un mero entretenimiento para el público, una nota más para los periódicos. Pero T.O. Nicholson apareció en su gran yate de vapor. Cargó a bordo la gran canoa de motor fabricada especialmente para nosotros y las piezas de un biplano desmontado. Y la única noticia de todo esto fue solo una gacetilla de 3 líneas en las notas de sociedad. Contábamos con alimentos, vacunas y toda serie de suministros. Sus experiencias pasadas no fueron muy útiles y, finalmente, salimos perfectamente equipados. Nuestro plan era dejar el yate en el puerto más seguro y cercano que encontrásemos y remontar el interminable río con la canoa de motor, acompañado solo de un timonel. Nos despediríamos de él en el lugar donde habíamos establecido el último campamento con el grupo anterior y exploraríamos el resto del cauce los 3 solos. La canoa quedaría anclada en aquel gran lago poco profundo. Tenía una cubierta especial de hierro chapado, delgada pero muy resistente, que se cerraba como la concha de una almeja. Los indígenas no podrían subir a ella, ni dañarla, ni moverla, nos explicó orgulloso Terry. Despegaremos con la avioneta desde el lago y dejaremos la canoa como base de operaciones para ir y volver. Si podemos volver, dije riendo. ¿Tienes miedo de que te coman las mujeres?, se burló él. Lo de las mujeres no es seguro, ya lo sabéis, dijo Jeff. Igual nos topamos con un batallón de caballeros con arcos y flechas envenenadas. No vayas si no quieres, comentó sarcásticamente Terry. Claro que voy, solo un mandamiento judicial te haría falta para impedírmelo. Tanto Jeff como yo estábamos seguros de eso. Pero no paramos de discutir durante todo el viaje. No hay nada como una travesía marítima para discutir sobre algo. Además, nadie podía oírnos. Nadie nos impedía pasar horas tumbados en cubierta, hablando y hablando. ¿Qué más podíamos hacer? La absoluta falta de estos datos solo ampliaba el campo de nuestra discusión.
En el consulado del puerto donde dejemos el yate, entregaremos la documentación, propuso Terry. Si no volvemos al cabo de un mes, por ejemplo, enviarán una expedición al rescate. De castigo, querrás decir, sugerí yo. Si hemos sido engullidos por la señora, habrá que castigarla. No tendrán demasiadas dificultades para localizar la última base. He dibujado un mapa aproximado del lago, la pared rocosa y la catarata. Sí, pero ¿cómo la escalarán?, preguntó Jeff. Igual que nosotros, claro. Si 3 respetables ciudadanos americanos se han extraviado allí arriba, ellos lo seguirán, como sea, sin mencionar el reluciente atractivo de ese país de leyenda, llamémoslo feminista, acabó sugiriendo. Tienes razón, Terry. Cuando sepan la historia, habrá una procesión de expediciones remontando el río y un enjambre de aeroplanos despegarán del lago como una nube de mosquitos. Me reí al imaginarlo. Ha sido un error no dar la noticia a la prensa amarilla, los titulares que nos hemos perdido. No te creas, gruñó Terry. La idea ha sido nuestra y encontraremos ese país sin ayuda de nadie. ¿Qué te propones hacer cuando lo hayas descubierto, suponiendo que tengas esa suerte? Preguntó tímidamente Jeff. Jeff era un ingenuo. Sospecho que se imaginaba el país, si es que de verdad existía, lleno de rosas, de niños, de canarios y ositos. En fin, ya sabéis qué quiero decir. Mientras que Terry, en lo más recóndito de su ser, abrigaba visiones de una colonia de vacaciones ideal. Solo chicas, y chicas, y chicas. Entre las que él iba a... Bueno, Terry siempre tenía éxito con las chicas, incluso con otros hombres cerca. Por eso no es de sorprender que soñara con que sucedería. Se le notaba en los ojos, cuando se tumbaba a mirar pasar las largas olas azules, palpándose su impresionante bigotazo. Yo estaba convencido de tener una idea mucho más clara de ello sobre lo que nos esperaba. Os equivocáis, chicos, insistí. Suponiendo que el lugar exista, y por lo que parece ser, así es, os encontraréis con una organización tipo matriarcal, y nada más. Los hombres tendrán su propio mundo aparte, menos desarrollado socialmente que el de las mujeres, a las que visitarán una vez al año, una especie de visita nupcial, digamos. Se sabe que no ha existido sociedades parecidas, y esta es solo una muestra todavía viva. Allí arriba debe haber un valle, o quizás una meseta especialmente aislada de todo, y por eso no han cambiado sus primitivas costumbres. Y no hay que darle más vueltas al asunto. ¿Y qué hacen con los niños?, preguntó Jeff. Los hombres se los llevan cuando tienen 5 o 6 años. ¿Y cómo se explica que sea tan peligroso como dicen todos los guías? Seguro que peligroso lo es mucho, Terry. Debemos ir con mucho tiento. En esa fase cultural, las mujeres saben defenderse perfectamente, y los visitantes inoportunos no son bien acogidos. Y hablábamos sin parar. Y yo, a pesar de mis aires de superioridad sociológica, atinaba tan poco como ellos. Resulta curioso, sin embargo, a la vista de lo que encontramos, que los tres nos hiciésemos una idea tan extremadamente clara de cómo debía ser un país de mujeres. De nada habría servido decirnos o que nos dijeran que eran meras fantasías ociosas. Estábamos ociosos y especulábamos no solo durante la travesía oceánica, sino también mientras remontábamos el río. Admitida la improbabilidad, solíamos comenzar diciendo con voz solemne para volver a las andadas. Se pelearan las unas con las otras, insistía Terry. Como es usual entre mujeres, no podemos esperar encontrar orden ni organización. Te equivocas, le decía Jeff. Será como un convento bajo las órdenes de una abadesa, una pacífica congregación de hermanas. Yo me reí descaradamente de la idea. Monjas, las pacíficas hermanitas suelen ser solteras. Jeff y Ann hecho voto de obediencia. Esas serán simples mujeres y madres, y donde hay madres no valen hermanas, por lo general. No, señor, estarán riñendo a todas horas, añadió Terry. Y no esperemos inventos ni progreso material. Todo será espantosamente primitivo. ¿Y cómo explicas el telar?, sugirió Jeff. El telar, bueno, he sabido que las mujeres siempre han sabido tejer, pero no pasan de ahí. Ya lo verás, bromeamos sobre la modestia con que Terry daba por descontada una cálida acogida, pero él continuó en sus 13. Ya lo veréis, decía. Me las meteré a todas en el bolsillo y luego provocaré peleas entre ellas. Al cabo de unos días conseguiré que me elijan rey. ¡Wow! Ni Salomón en persona tuvo un trono así. ¿Y nosotros qué?, protesté yo. ¿Nos nombrarán visires o algo así? Sería demasiado arriesgado, dijo con solemnidad. Podríais organizar una revolución. Sí, es lo más seguro. Nada os tendremos que decapitar o colgar de un árbol. En fin, no sé qué método de ejecución tendrá. Recuerda que tendrás que hacerlo tú personalmente, dijo Jeff, sonriendo.
No tendrás esclavos negros, ni mamelucos. Además seremos 2 contra 1, ¿verdad, Van? La idea de Jeff y de Terry era tan distinta que a veces no me quedaba más remedio que procurar mantener la paz entre los dos. Jeff idealizaba a las mujeres al estilo meridional, era todo caballerosidad y sentimentalismo, y esas cosas. Además era muy buen chico, vivía de acuerdo con sus ideales. De Terry también podía decirse lo mismo, suponiendo que sus opiniones sobre las mujeres pudieran considerarse lo suficientemente corteses para describirlas como ideales. A mí, Terry siempre me había caído bien, era un muy amigo de los hombres y también muy generoso y valiente y listo. Pero no creo que en los días del colegio nos hiciera mucha gracia verlo en compañía de alguna de nuestras hermanas. No es que fuéramos muy puritanos, cielos, no, pero a veces Terry se pasaba de la raya, y más adelante, bueno, cada uno con su vida, pensábamos, y nada de preguntas. Pero lo cierto era que a excepción tal vez de la esposa, que no era imposible que llegara a tener, o de su madre, o naturalmente de los familiares de sus amigos, Terry parecía creer que las mujeres bonitas estaban allí para divertirse con ellas, mientras que a las feas no valía la pena ni tenerlas en cuenta. A veces incluso resultaba desagradable escuchar sus opiniones, pero Jeff también me hacía perder la paciencia. A sus mujeres las veía envueltas en halos de color de rosa. Yo me mantenía en un justo término medio, muy científico, por supuesto, y solía disertar doctamente sobre las limitaciones fisiológicas del vello sexual, lo que se dice progresista. En cuanto al tema de las mujeres, en aquel tiempo no lo éramos ni por asomo. De modo que continuamos discutiendo y especulando hasta que después de un viaje interminable llegamos al emplazamiento del viejo campamento. No nos costó mucho dar con el río, solo echamos a andar en aquella dirección hasta que nos topamos con él y resultó perfectamente navegable hasta el lago. Cuando llegamos a él y empezamos a deslizarnos sobre su reluciente y amplia superficie, el encuentro del enorme promontorio gris y con la línea recta del salto de agua blanca a la vista, nos emocionamos de verdad. Consideramos incluso que a aquellas alturas la posibilidad de buscar una forma de escalar la pared de roca y buscar un sendero por arriba, proyecto muy peligroso, además de difícil a causa del suelo pantanoso de la selva. Terry desechó el plan secamente. Tonterías, muchachos. Ya lo hemos decidido antes. Podríamos pasarnos meses intentándolo y no tenemos suficientes provisiones para ello. Nada, caballeros, tenemos que arriesgarnos. Si conseguimos regresar sin novedad, estupendo. Si no, bueno, no seremos los primeros exploradores en dificultades y habrá cientos después de nosotros. De modo que montamos la avioneta y cargamos nuestro apretado equipaje de aparatos científicos. La máquina fotográfica, por supuesto. Los prismáticos, una provisión de alimentos concentrados. Transformamos los bolsillos en diminutos almacenes llenos de cosas imprescindibles y cogimos las pistolas, por supuesto. No sabíamos a lo que nos exponíamos. Primero navegamos subiendo para hacernos una idea del terreno y tomar nota. La sierra se encumbraba muy por encima del verde mar oscuro de la túpida selva. Parecía prolongarse a lado y lado, aparentemente hasta los lejanos picos coronados de nieve que se divisaban en el horizonte, probablemente inaccesibles. Hagamos primero un recorrido geográfico, sugerí, para espiar el país y luego volvemos a buscar más gasolina. A esta enorme velocidad podemos llegar hasta la cordillera y regresar sin problemas. Así podremos dejar un mapa de la zona a bordo de la canoa, por si ha de venir a buscarnos una expedición de rescate. Me parece sensato, estuvo de acuerdo Terry. Aplazaré un día más mi nombramiento de rey del país de las damas, y así iniciamos el largo recorrido bordeando la zona. Doblamos la punta de la sierra más próxima a nosotros. Bueno, nos parece, o sea, el libro que hemos escogido nos parece curioso, ya que se basa en una civilización en la que únicamente existen mujeres y por alguna razón genética, estas mujeres solo pueden producir mujeres desde que se extinguieron los hombres hace 2000 años en dicha civilización. Además, no hay sentimientos como los celos, aunque sí hay otros como el amor, pero no hay celos porque tampoco hay sexo ni atracción sexual. Y la autora recalca que los celos son un sentimiento que va asociado a esta atracción sexual. También recalca que ninguna de las mujeres es lesbiana y que todas y cada una de ellas son vegetarianas y practican técnicas como la incineración.